Listo. Entonces, comenzamos al tiro de inmediato con el conjunto de los números reales, ¿ya? Entonces, en esta unidad, que es la unidad número 4, vamos a ver las cosas de tipo teórico que definen el conjunto de los números reales. Primero vamos a aceptar la existencia. ¿Se está viendo o no? Parece que no se está viendo. No, no se veía, profe. Ya. Sí, no veía la liguita verde. Ahora sí. ¿Sí? Y ahora sí. Bien, entonces, primero, para entrar en materia, vamos a aceptar la existencia de un conjunto no vacío que vamos a denotar por los reales, ¿de acuerdo? Que llamaremos el conjunto de números reales donde se ha definido una relación de igualdad y dos operaciones binarias, o sea, cuando hablamos de operación binaria es una operación que vincula dos elementos de este conjunto de los números reales, que satisfacen un cierto número de propiedades que vamos a definir y que tomaremos como axiomas. ¿Qué cosas son los axiomas? Son aquellas proposiciones verdaderas que no se cuestionan, que no se analizan, simplemente se aceptan como verdaderas, ¿de acuerdo? Los axiomas no merecen demostración, ¿de acuerdo? Son cosas que simplemente se aceptan como verdaderas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primero vamos a ver la relación de igualdad, que se denota por este símbolo. La relación de igualdad, que es esta que está acá, satisface las siguientes propiedades. La primera propiedad es que la reflexividad, que es una relación refleja. A ver, primero, recordemos un poquito a qué vamos a llamar relación. Un elemento está relacionado con otro cuando satisface alguna condición que nosotros podemos definir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo voy a decir, si tomo dos números cualesquiera, A está relacionado con B, si, solo si, A más B es igual a 1. Yo defino esa relación. A está relacionado con B, si, solo si, A más B es igual a 1. Entonces, en ese contexto de mi relación, yo estoy tomando un elemento que es A, que es un número real, estoy tomando un elemento B, y estoy viendo si están relacionados o no entre ellos a través de la relación que yo defino. Entonces, en este caso yo estoy diciendo dos números reales, ¿están relacionados entre ellos? Sí, solo sí, al sumar los dos nos da 1. Entonces yo podría preguntarles a ustedes, ¿el número 1 está relacionado con el número 2? Entonces la respuesta sería no, no están relacionados. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es igual a 3 y no igual a 1, que es la definición de la relación que yo realicé con ustedes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 1 no está relacionado con 2. Después, el 3 está relacionado con el menos 2. Ustedes dicen, bueno, voy a ver. 3 más menos 2, ¿me da 1? La respuesta es sí. Por lo tanto, 3 efectivamente está relacionado con menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, una relación se define de una determinada manera y en función de eso podemos ver qué elementos están relacionados con cuáles y cuáles no. Por ejemplo, así en lo cotidiano uno podría decir, por ejemplo, a ver, por ejemplo, don Andrés. Uno dice, Andrés, si yo defino la relación, un alumno está relacionado con otro alumno, sí, solo sí, los dos están pololeando. Podría darse un romance a distancia. Entonces yo digo, voy a nombrar cualquiera, así. Andrés está relacionado con Erika, por ejemplo. Entonces uno tendría que ver, y uno les pregunta a ellos, ¿ustedes están pololeando? Si la respuesta es sí, entonces Andrés está relacionado con Erika. Si la respuesta es no, entonces Andrés no está relacionado con Erika. ¿De acuerdo? Bueno, en este ejemplo que acabo de dar, a veces se da que Andrés está relacionado con Erika. Le preguntamos a Andrés, ¿usted Andrés está pololeando con Erika? Andrés va a decir que sí, pero no necesariamente Erika va a estar relacionada con Andrés, porque si le preguntamos a Erika, a lo mejor Erika dice que no está pololeando con Andrés.
Yo me río sola porque no, espero que se haya entendido mi chiste y mi analogía, ¿de acuerdo? A veces A está relacionado con B, pero no necesariamente B está relacionado con A, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Ya, va a depender de la definición de la relación que nosotros hagamos, que A esté relacionado con B, pero puede que B no esté relacionado con A, ¿ok? Bien, ahora, en el contexto, volviendo al apunte, la relación de igualdad satisface las siguientes propiedades. Primer axioma, que no se demuestra, la reflexividad. Para todo A perteneciente a los reales, el elemento A siempre está relacionado con A. ¿Por qué? Porque A es igual a A. ¿De acuerdo? Un elemento siempre va a ser igual a sí mismo. Por eso la relación de igualdad satisface la propiedad reflexiva o reflexividad. ¿De acuerdo? Después, también satisface la propiedad de simetría, porque para todos dos elementos que están en los reales, cualesquiera ellos sean, A está relacionado con B, y esto implica que B está relacionado con A. O sea, en el fondo, si A está relacionado con B, esto implica que B está relacionado con A. A ver, en el contexto del problema de Andrés, por ejemplo, que tomamos que A está relacionado con B, pensando en A y B, alumnos del curso, si solo si A dice que está pololeando con B. Lo estoy redefiniendo. Vuelvo a repetir. A está relacionado con B si solo si A dice que está pololeando con B. Entonces, ¿Andrés estaría relacionado con Erika? Sí, porque Andrés dice que está pololeando con Erika. Fantástico. Andrés está relacionado con Erika. La pregunta sería, a partir de ahí, nosotros podemos deducir que Erika dice que está pololeando con Andrés. A lo mejor, si le preguntamos a ella, dice que no. Entonces, en ese escenario, tendríamos que A está relacionado con B, pero no implica que B está relacionado con A. ¿De acuerdo? Dependiendo de la definición de la relación, nosotros no vamos a tener que un elemento A puede estar relacionado con B, pero no necesariamente B va a estar relacionado con A. En las relaciones importa el orden, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero en este caso particular de la relación de igualdad, nosotros vamos a tener que A es igual a B y claramente esto implica que B es igual a A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, A está relacionado con B a través de la igualdad y esto implica que B está relacionado con A través de la relación de igualdad, ¿ok? Esa es la propiedad simétrica o simetría. Y la transitividad, si tenemos tres elementos que están dentro de los reales, en tal que, ese significa tal que A es igual a B y B es igual a C, necesariamente a partir de acá vamos a tener que el primer elemento va a ser igual al tercer elemento, o sea, A va a ser igual a C. O sea, si A es igual a B y B es igual a C, esto implica que A es igual a C. ¿De acuerdo? Estas tres propiedades, estos son axiomas que no se demuestran, ¿ok? Más bien estamos definiendo las herramientas con las cuales vamos a poder comenzar a trabajar después. Las dos operaciones definidas sobre los reales, con las cuales vamos a trabajar, son la adición, que vamos a denotar por este símbolo más, y la multiplicación, que vamos a denotar por este puntito, ¿ok? La operación binaria de adición sobre los números reales asocia a cada par A, B en los reales, asocia un único elemento, que es un único número C, número real, llamado suma de A y B. O sea, tomamos un elemento A, lo sumamos con un elemento B, y eso nos genera un tercer elemento que también, está, dentro del mismo conjunto de los números reales, y a ese tercer elemento, que sé que es A más B, corresponde al resultado después de realizar la operación entre A y B, a través de la suma. ¿Ya? Y vamos a escribir C igual a A más B para representar la suma de A y B. ¿De acuerdo? Por otra parte, la operación binaria de multiplicación sobre los números reales asocia cada par A, B en los reales un único número real D, llamado producto de A y B. O sea, al número real D lo vamos a denotar por A por B.
y de ahora en adelante vamos a obviar el puntito que está ahí, vamos a reemplazarlo por AB, sin el puntito, pero se supone que el puntito está ahí. O sea, este AB corresponde a D, que es la multiplicación de A por B, ¿ya? Y esto representa el producto de los dos elementos. Estas dos operaciones satisfacen los siguientes axiomas, llamados axiomas de cuerpo, axiomas de orden y axiomas de completitud, ¿ya? Ahora, el axioma de completitud lo vamos a dejar fuera porque no pertenece al objetivo de este curso. Ya, vamos a ver cuáles son los axiomas de cuerpo, ya, dentro de los reales. Ojo que los reales no es el único cuerpo que existe, o sea, es el cuerpo que nosotros vamos a analizar y vamos a ver ahora cuáles son las propiedades que cumplen los números reales para que nosotros al final podamos decir que los números reales corresponden a un cuerpo, ¿ok? Entonces, sean A, B y C números reales, el primer axioma, los axiomas que corresponden a la adición son los siguientes. El primero dice la conmutatividad, o sea, A más B es igual a B más A, siempre. La asociatividad, si tenemos un número real A y le sumamos B más C, esto va a ser igual, es lo mismo que primero juntemos 2, acuérdense que nosotros tenemos definidas las operaciones suma y la multiplicación de manera binaria, o sea, entre dos elementos, ¿ok? Entonces, la asociatividad nos dice que si uno tiene un A más este otro elemento que es B más C, este que está acá lo podríamos separar y primero operar A con B y el resultado operarlo con C, ¿ya? Podemos asociar de la manera que más nos convenga. Después, la existencia de neutro aditivo. ¿Cuál es el neutro aditivo? El elemento neutro de la suma es aquel elemento tal que al sumarlo con un número real, que en este caso lo se va a denotar por este 0, A más 0 es lo mismo que 0 más A, ¿por qué? Porque cumple la propiedad conmutativa, y eso es igual a A, ¿de acuerdo? Existe un elemento neutro de la adición, tal que ese elemento más el número cualquiera, número real, nos da el mismo número real. ¿De acuerdo? Eso es el elemento neutro. El axioma 4, la existencia del elemento inverso aditivo. A ver, una observación. Este número que está acá, después vamos a ver más adelante, se puede probar que es único para todos los números reales. O sea, existe un solo cero en el fondo, eso es lo que estamos diciendo. Existe solamente un elemento neutro aditivo que cumple que cualquier número real que uno tome, ese número real más el elemento neutro nos da el mismo número, no le hace nada. ¿De acuerdo? Y al revés tampoco. El elemento neutro más el número real nos queda el mismo número. Pero ahora, en el elemento inverso, en el inverso aditivo, es uno para cada elemento. O sea, nosotros tenemos todos los números reales y todos los números reales tienen un solo elemento neutro de la adición, que es el 0. Es uno que sirve para todos, ¿ya? En el elemento inverso aditivo, dado un número real, hay un elemento inverso que se denota por menos A, dado A se denota por menos A, y cumple con la propiedad que A más menos A es lo mismo que menos A más A, y esto es igual a 0. O sea, el elemento inverso del 5 es el menos 5. ¿Por qué? Porque 5 más menos 5 nos da el elemento neutro que es el 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, para cada elemento existe un elemento inverso aditivo. Para cada uno hay uno. Tomamos otro número real, hay otro elemento inverso aditivo. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a ver los axiomas que corresponden a la multiplicación. ¿De acuerdo? O el producto de dos números reales. Primero la conmutatividad. A por B es igual que B por A. La asociatividad, si tenemos A por B por C, podríamos juntar A por B primero y el resultado multiplicarlo por C. ¿De acuerdo? Después, la existencia del neutro multiplicativo. Existe un número real que se denota por un número 1, sería este 1 que está acá, que cumple con la gracia que para cualquier número real, A multiplicado por 1 es lo mismo que 1 por A, y eso es igual a A. De la misma manera, este 1
es el neutro multiplicativo de todos los números reales. O sea, cualquier número real por 1 nos da el mismo número real. Bueno, al otro lado lo mismo, 1 por A igual a A, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la existencia del elemento inverso multiplicativo. Ahora existe este inverso multiplicativo para todos los números reales, ojo, excepto el 0, ¿de acuerdo? Es el único número real que no tiene inverso multiplicativo, ¿de acuerdo? Para cada número real distinto de 0 existe un único real que se denota por a a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido por a, tal que a multiplicado por a a la menos 1, ojo que este es el inverso multiplicativo de a, y es lo mismo que a la menos 1 multiplicado por a, y esto nos debe dar 1, ¿de acuerdo? Esto que está acá, hasta este momento, bueno, es el inverso multiplicativo de a, que se denota por a a la menos 1, ¿de acuerdo? Después vamos a ver que es efectivamente igual a 1 partido por a, ¿ok? Ya entonces, a por a la menos 1 nos da 1, que es lo mismo que a la menos 1 multiplicado por a. Después tenemos la distributividad. Ahora vamos a relacionar las dos operaciones. Si se fijan, vimos 4 axiomas que tenían que ver con, perdón, 3 axiomas, 4 axiomas que tenían que ver con la suma. Después vimos estos 4 que tienen que ver con la multiplicación, con el producto. Y ahora vamos a ver uno que relaciona las dos operaciones binarias. Vamos a tener que un número real multiplicado por la suma de dos reales, esto es lo mismo, nos da el mismo resultado que si primero multiplicamos a por b, y ese resultado le sumamos a por c, ¿de acuerdo? Esta se llama distributividad de la multiplicación respecto de la suma, ¿ya? Y esta es la distributividad de la suma respecto a la multiplicación. O sea, si tenemos a más b multiplicado por c, esto va a ser lo mismo que a por c más b por c. ¿De acuerdo? Ya, los axiomas del 1 al 9 pueden resumirse diciendo que el conjunto de los números reales tiene una estructura algebraica de cuerpo. O sea, cualquier conjunto que uno encuentre que satisface estos 9 axiomas, vamos a decir que estamos frente a un conjunto que satisface una estructura de cuerpo. Si este conjunto que estamos analizando, que en este caso particular son los números reales, nosotros hacemos el chequeo de todos estos axiomas y falla en uno, automáticamente esta estructura no tiene estructura de cuerpo, no es un cuerpo, ¿de acuerdo? Para que un conjunto sea definido como un cuerpo, necesita satisfacer estos 9 axiomas, todos, ¿de acuerdo? Ya, a partir de estos axiomas se fundamentan las reglas del álgebra elemental de los números reales, que vamos a ver ahora como teoremas. En todos los teoremas vamos a definir lo que viene a continuación, para evitar estarlos escribiendo a cada rato. Cada vez que hablemos de A, B, C, D, estos van a ser números reales cualesquiera, ¿de acuerdo? A ver, los teoremas, a diferencia de los axiomas, merecen y pueden ser demostrados, ¿de acuerdo? O sea, no los tenemos que aceptar así a ojos cerrados. Y una vez que uno ha demostrado un teorema, a partir de ese teorema se pueden deducir ciertas cosas que llamamos proposiciones o propiedades que también pueden ser demostradas o que se derivan del teorema, ¿ya? Lo único que no se demuestra en este contexto son los axiomas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien, entonces habíamos quedado en el primer teorema, que lo vamos a... Ya. El primer teorema corresponde a la ley de cancelación para la suma. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros tenemos a más b igual a a más c, esto se va a cumplir si solo si b es igual a c. Por lo tanto, ¿qué nos dice este teorema? Nos dice que si nosotros tenemos a más b igual a más c, automáticamente de acá podemos deducir que b es igual a c. O sea, en el fondo, ¿por qué se llama teorema de cancelación de la suma? Porque si tenemos un elemento más otro igual al mismo primer elemento más un tercer elemento,
con este se simplifican y nos va a quedar que B necesariamente tiene que ser igual a C para que se cumpla esta igualdad. ¿De acuerdo? La demostración consiste en lo siguiente. Si ustedes se fijan, cuando tenemos un sí, solo sí, hay que probar, por ejemplo, partimos de acá y tenemos que llegar a probar el B igual a C. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos lógica? El sí, solo sí significa que esto implica lo segundo y además que lo segundo implica lo primero. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de dos partes. Por ejemplo, vamos a partir, si ustedes se fijan, la implicación, si partimos de acá, que B es igual a C, implica que A más B es igual a A más C, esta es más o menos directa. ¿Por qué? Porque si tenemos que B es igual a C, vamos a tener automáticamente, usando los axiomas de igualdad, que A más C es igual a B más C. Entonces la pregunta es, a ver, pero ¿qué axioma ocupamos? Nosotros tenemos que B es igual a C. A ver, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tendríamos para poder llegar a probar que A más C es lo mismo que B más C? Sabiendo solamente que B es igual a C. Observemos acá. Estos son los axiomas que nosotros tenemos de la suma, que A más B es lo mismo que B más A, la asociatividad, que A más B más C es lo mismo que A más B más C, sabemos que hay un elemento neutro que es el 0, y además sabemos que tenemos elemento inverso aditivo. Para cada número real va a existir un menos A, tal que A más menos A es lo mismo que menos A más A es igual a 0. Con estos 4 axiomas que tenemos acá, ¿cómo probaríamos nosotros el teorema 1? Ideas. Sabiendo que B es igual a C. El axioma 1. El axioma 1 nos dice que A más B es lo mismo que B más A, ¿cierto? Entonces usted, me imagino que lo que está sugiriendo es que si B es igual a C, uno parte diciendo qué cosa sería A más B. O sea, por ejemplo, eso lo podríamos escribir en la pizarra en realidad. A ver si le sigo la idea. La primera parte de la demostración voy a abrir el espacio, solamente voy a escribir. B más C implica que A más C es igual a B más C. A más B es igual a A más C. Es equivalente a lo que sale escrito ahí. Bien. Entonces, te dice lo siguiente. ¿Ya? Sabiendo que B más C, tenemos que probar que A más B es igual a A más C. Entonces, en el primer axioma, demostración, decimos B es igual a C, ¿cierto? Luego, te dice qué cosa A más B es igual a qué cosa. A, B más A. Va a ser igual a, para cualquiera, A más C, po. real, para todo A perteneciente a los reales, ¿cierto? Para todo A perteneciente a los reales, porque aquí estamos agregando un elemento, un A. A más B, ¿qué dijo? ¿A qué va a ser igual? A, B más A. Sí, es igual a B más A. Y eso va a ser igual a B más C o A más C. no, B más A, pero sabemos que B es igual a C. Por eso C más A. A C más A. Y también por el axioma que dijo su compañero, C más A es lo mismo que A más C. esto por la conmutatividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente A más B es lo mismo que A más C.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro? Al revés. Observemos lo siguiente. Estamos claros que nosotros acabamos de probar solamente una implicancia. Ahora tenemos que probar para el otro lado. Es decir, tendríamos que probar, o sea, acabamos de probar de aquí hacia el otro lado, ¿cierto? Si B es igual a C, A más B es igual a A más C. Ahora vamos a probar a partir de acá, o sea, suponiendo que A más B es igual a A más C, vamos a probar que B es igual a C. ¿Ya? Entonces, para el otro lado, si A más B, que es la hipótesis, que se supone que esto se supone verdadero, A más B es igual a A más C. Y tenemos que llegar a probar que B necesariamente es igual a C. A ver, usando los axiomas de la adición, junto con la hipótesis que aparece acá, nosotros podríamos decir lo siguiente, que B, estamos de acuerdo, este es un número real B, lo podemos escribir como 0 más B, ¿no es cierto? Esto es por la existencia del elemento neutro de la suma, ¿sí? Cualquier número real, nosotros lo podemos escribir como el elemento neutro más el mismo número real, ¿cierto? Ese axioma nos permite escribir esta igualdad. Además de eso, nosotros sabemos la existencia del elemento inverso de la adición, que es este que está acá. ¿Qué gracia cumple este elemento inverso? Cumple con la gracia que ese elemento inverso más el menos A es el inverso aditivo de A. Por lo tanto, estos dos, al sumarlos, nos queda el elemento neutro, que es el 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 0 lo podemos escribir como menos A más A, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esto es 0. 0 más B. Además de eso, nosotros sabemos por la propiedad asociativa, que sabemos que si tenemos un elemento más otro, estos sumados, y este resultado sumado con un tercero, podemos asociar, dejar, por ejemplo, este fuera y juntar estos dos, ¿cierto? Y eso sería igual a, dejamos el primer elemento fuera y juntamos los otros dos, que sería A más B, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué sabemos nosotros? Esto va a ser igual al menos A, que lo copiamos tal cual, pero ¿qué cosa es A más B por hipótesis? Nosotros sabemos que A más B es lo mismo que A más C, ¿cierto? A más B, reemplazamos por hipótesis, es lo mismo que A más C. ¿De acuerdo? Y ahora, de nuevo volvemos a aplicar la propiedad asociativa, que nos dice que si usted tiene un elemento más otros dos, usted puede juntar, por ejemplo, los dos primeros. Ahora, usando la propiedad asociativa, de aquí para acá, vamos a tener que esto va a ser igual a menos A más A, y el resultado más C. ¿Pero qué es esto? Por la propiedad del elemento neutro de la adición, nosotros sabemos que este es el inverso aditivo de A, más A, esto nos da el elemento neutro, que es el 0. Por lo tanto, esto es 0, sería 0 más C. Y de nuevo, por la propiedad del elemento neutro de la adición, 0 más C, efectivamente nos da C. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Partimos de B, usando axiomática, llegamos a que B efectivamente es igual a C. ¿De acuerdo? Luego, por transitividad de la igualdad, vamos a tener que B es igual a C. ¿Ya? ¿Por qué digo transitividad de la igualdad? Porque si este elemento es igual a este y este es igual a un tercero, significa que el primero va a ser igual al último. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes se fijan, ojo con esto porque tienen que tener mucho cuidado, que ustedes tienen que como afirmarse, las patitas que tienen, digamos, para afirmar las demostraciones son solamente los axiomas. O sea, si alguno de ustedes, por ejemplo, dice, pero profe, eso es obvio, A más B igual a más C, listo, entonces voy a simplificar el A con el A y hacen unas rayas así, A con el A, por lo tanto B igual a C. Listo, lo probé. Estimado, hello, no pueden hacer eso, porque en el fondo
ustedes las herramientas, nosotros como que estamos construyendo los números reales, por lo tanto las herramientas que vamos teniendo las vamos adquiriendo de a poco, ¿de acuerdo? Tenemos en este momento los axiomas de donde firmarnos, y a medida que vamos mostrando teoremas y vamos demostrando esos teoremas, nosotros en nuestra, como quien dice, mochila de herramientas que tenemos, vamos agregando teoremas que también podemos utilizar después para probar proposiciones o propiedades, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es, ya. Profe, Sí, dígame. ¿podría repetir cuáles fueron los axiomas que fue utilizando? Rapidito. ¿Sí? Por supuesto. Gracias, profe. Sí. A ver, primero partimos de B, el paso de aquí a acá usamos el axioma de la existencia del elemento neutro de la adición, que es el 0. O sea, si uno tiene un número real, ese número real se puede escribir como el elemento neutro de la adición más el número real, 0 más B. Y este 0, por la existencia de el elemento inverso de un número real a cualquiera, vamos a tener que el 0 lo podemos representar como el inverso aditivo de A más A, ¿de acuerdo? Esto que está acá corresponde a 0, usando el axioma de la existencia del elemento neutro, del elemento inverso de la adición de un elemento A cualquiera, ¿ya? Después, de acá a acá, usamos la propiedad asociativa, o sea, dejamos este fuera y asociamos estos dos primeros, sumamos estos dos que están acá, eso fue la propiedad asociativa. De aquí a acá, que fue lo que hicimos, fue usar la hipótesis de acá, la hipótesis de este teorema, que nos decía que por hipótesis A más B es lo mismo que A más C, por lo tanto reemplazamos A más B por A más C. Y el paso de aquí a acá es usar de nuevo la propiedad asociativa, ¿ya? Y después, de aquí a acá, usamos el elemento neutro de la adición, que es que menos A más A es igual a 0, y 0 más C es C, ¿de acuerdo? Aquí usamos la propiedad también del elemento neutro de la adición, que es el 0, o sea, 0 más cualquier elemento nos da el elemento, ¿ya? ¿Ok? Muchas gracias, profe. No hay de qué, estimado. Después, siguiente teorema, el teorema 2, la ley de cancelación para el producto. Fíjense que aquí tenemos la ley de cancelación para la suma, ahora vamos a ver la ley de cancelación para el producto. Si A es distinto de 0, entonces, si nosotros tenemos que A por B es igual a A por C, esto es sí, solo sí, B es igual a C. Por eso se llama ley de cancelación, porque uno así como a la rápida dice, entonces se va el A con el A, etc. ¿De acuerdo? Pero tenemos que probarlo, ¿ok? Esta demostración se la voy a dejar de ejercicio para mañana, para que ustedes la trabajen un poco, la rayen, y podamos, por ejemplo, yo le voy a pedir mañana a alguno de ustedes, a algún voluntario, que me muestre la demostración. O sea, a ver, escríbela en un papelito, y le voy a decir, por ejemplo, a alguno de ustedes, estimado, muéstrame la demostración, y me la pueden mandar por el chat, la proyecto. A ver, ¿por qué es interesante que ustedes trabajen en estas demostraciones? Porque la idea es poder corregir si es que en la demostración hay algún error o hay algún detalle, o si ocupan algún elemento que no esté dentro de los axiomas y los teoremas que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Porque ustedes no pueden ocupar ninguna herramienta que no se sustente en los axiomas y los teoremas que nosotros hemos visto, aunque sean herramientas que han ocupado históricamente en la vida, digamos, de estudiantes. Si no está sustentado en la axiomática que estamos definiendo ahora, no es válida, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, alguno de ustedes, voy a nombrar alguno, suba al chat, o sea, así háganlo a mano nomás, le sacan una foto y lo tienen listo por si se los pido, le permito que lo suban en el chat, lo abro y lo revisamos y lo analizamos en conjunto, ¿de acuerdo? Para ver si está correcto. Entonces el teorema 2, la demostración del teorema 2, va a quedar de tarea para mañana, ¿ya? ¿Ok? Observación 1. Bueno, esto no va con notas, o sea, es voluntario. El que lo puede hacer lo trae hecho, y el que no, bueno, ni modo, lo vemos juntos, ¿de acuerdo? En particular, los teoremas anteriores demuestran que los neutros aditivo y multiplicativo respectivamente son únicos, ¿ya?
A ver, ¿qué queremos decir con eso? Que si hay un neutro aditivo, es uno solo. O sea, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que, miren, ¿saben qué? Yo encontré, esto es un bonito ejercicio, poder demostrar esta observación, ¿ya? Porque alguien podría decir, perfecto, en el axioma me dice que existe un neutro aditivo que es el 0, que lo denotamos por 0, que cumple con la gracia que 0 más un número real cualquiera, eso es igual al número real cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces alguien podría decir, yo tengo otro, que lo voy a denotar por 0'. Y fíjate que mi elemento neutro es distinto al tuyo, pero cumple la misma propiedad, que mi 0' más a es igual a para todo a. Entonces la pregunta es, más bien el desafío es, ¿usted me puede probar que el elemento neutro de la adición es único? O sea que en el fondo el otro 0' que usted me está diciendo no es un 0', no, sino que el 0' que usted me está mostrando es idéntico a mi 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno quiere probar la unicidad, o sea que algo es único, uno ¿cómo lo hace? Supone que hay otro que cumple con la gracia, con la condición inicial, y tiene que probar que son iguales, ¿ya? A ver, vamos a hacer esa demostración, les voy a hacer como ejemplo, probar que, como a modo de ejercicio, probar que el elemento neutro de la adición es único, ¿ya? Como ejercicio. Demuestre que el elemento dentro de la adición es único. ¿De acuerdo? Ese sería el ejercicio propuesto. Entonces, uno dice, bueno, veamos. Demostración. Ya. Entonces, nosotros tenemos un elemento neutro que sabemos que lo denotamos por 0 y que cumple con la gracia que 0 más a es lo mismo que a más 0 y eso es lo mismo que a, para todo a perteneciente a los reales. Eso es la definición del elemento neutro de la adición, ¿cierto? Entonces yo digo, voy a suponer que tengo otro, que hay otro. Supongamos que existe un 0' perteneciente a los reales, con 0' distinto de 0, tal que este que estamos tomando, tal que cumple con la gracia que yo la visito, otro lápiz, pero no encuentro en mis cajones, tal que 0' más a es igual a más 0' y eso es igual a, ¿no es cierto? Estoy diciendo en el fondo que tengo otro elemento neutro de la adición. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que a nosotros lo podríamos escribir de dos maneras, ¿no es cierto? O sea que a, de acuerdo, podría ser igual a 0 más a, y a la vez a va a ser igual a 0' más a, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque estamos diciendo que el 0' también cumple con esta gracia. ¿Qué podemos deducir de acá? Que a más 0 es lo mismo que a más 0', ¿cierto? Pero por la ley de la cancelación, por el teorema que acabamos de ver y probar, que es la ley de cancelación, si uno tiene un elemento más otro igual a más 0', ¿qué podemos deducir de ahí? Por la ley de cancelación nosotros sabemos que podemos cancelar estas a, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí, no es cierto? Por lo tanto, de ahí vamos a tener que 0 es igual a 0'.
Y esto que está acá es una contradicción con nuestra hipótesis. ¿Por qué es una contradicción con nuestra hipótesis? Porque nosotros habíamos dicho que 0' era distinto de 0, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de ahí, no lo voy a escribir tan largo porque no va a alcanzar ahí el pedacito. Por lo tanto, lo que podemos deducir de ahí, que existe un único, y eso se denota de esta manera, existe un único elemento neutro de la adición. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio fue interesante, es interesante ¿por qué? Porque nos permite mostrar una forma de demostrar la unicidad de algo. O sea, nosotros suponemos que hay más de uno, que existe por otro distinto que cumple con la misma propiedad, y vamos trabajando y llegamos a probar que llegamos a una contradicción y por lo tanto el supuesto de unicidad, el supuesto de que existía otro distinto se hace falso. ¿De acuerdo? Y lo mismo, exactamente lo mismo, también les dejo así a modo de ejercicio, así voluntario, que el elemento neutro de la multiplicación también es único. O sea que el 1 también es único. ¿Ok? Ya. Y el teorema 3, y el último que vamos a ver en la clase de hoy día, el siguiente. El teorema 3 nos dice que, ojo con esto, porque, a ver, a pesar de que después nosotros lo empezamos a usar como menos A es A, no es así, sino que el teorema 3 lo que nos dice que el inverso aditivo del inverso aditivo de A es A. Ojo con esto, no es así como menos A, no. Inverso aditivo del inverso aditivo de A es A. ¿Ok? A ver, demostración. ¿Qué consiste la demostración? Sabemos que menos A denota el inverso aditivo de menos A, lo que le acabo de decir recién. ¿Ya? Menos A, el inverso aditivo de menos A. ¿Qué significa que esto sea el inverso aditivo de menos A? Significa que esto sumado con esto nos da 0. ¿De acuerdo? O sea, algo, asterisco, va a ser el inverso aditivo de... cuadrado, cuadrado es el inverso aditivo de triángulo, significa que cuadrado más triángulo nos da 0, que es el elemento neutro de la adición. Repito, cuadrado, si cuadrado es el inverso aditivo de triángulo, significa que cuadrado más triángulo nos da 0. ¿Ok? Entonces, el inverso aditivo de menos más menos A tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Esa es la definición de que este elemento sea el inverso aditivo de este otro. Significa que estos dos sumados nos dan el elemento neutro, que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, menos A más menos A, esto es 0. A ver, de acuerdo a lo siguiente, por el axioma 4 de la adición, vamos a tener que esto que está acá, ¿no es cierto? Nosotros sabemos eso en general, que el inverso aditivo de A, que es menos A, se denota por menos A más A, es 0, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, esto que está acá es igual a 0, y esto que está acá también es igual a 0. Por lo tanto, estas dos expresiones deben ser iguales, ¿me entienden? Esto que está acá, que es 0, tiene que ser igual a esto otro que es 0. O sea, esto es igual a esto otro que está acá, ¿sí? Y si ustedes observan, miren acá y miren este, por el teorema 1, por el teorema de cancelación de la suma, aquí tienen un elemento que es igual a este elemento. Y aquí hay otro, y aquí hay otro. Este es como, ¿me entienden? Este es como el B y este es como el C. Por la ley de cancelación, vamos a cancelar este con este, y nos va a quedar que este que está acá, que es menos A, tiene que ser igual al otro, que quedó A. ¿Lo ven? Usando el teorema 1. ¿Sí? Este es Sí. como
¿Ya? Sí, profe. Y por lo tanto el inverso aditivo de menos A es igual a A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. ¿Ok? Entonces mañana vamos a seguir con la definición de lo que es la diferencia entre dos números reales, etc. Y eso sería la clase de hoy día. Espero que se haya comprendido. Voy a parar la grabación.